En el apacible pueblo de Crestwood, donde el sol pintaba el cielo con tonos cálidos y el aire susurraba historias de días ya pasados, habitaba una persona llamada Alex Turner. Alex era un individuo común con una historia extraordinaria. Un relato que se desenvolvía en las sombras de la tristeza. Este misterioso thriller es un viaje a las profundidades de las emociones humanas, donde un detective desentraña las capas de una trágica historia que ha atrapado el corazón de la comunidad. El ambiente tranquilo de Crestwood, impregnado de una atmósfera nostálgica, cobraba vida con una energía diferente, una energía no de la serena tranquilidad habitual, sino pulsante con tonos susurrantes y miradas furtivas. Las calles adoquinadas, antes resonantes con los pasos rítmicos de la vida diaria, ahora eran testigos de una corriente sutil, una sinfonía silenciosa de susurros que se enroscaban en el aire como espirales de humo. Los habitantes del pueblo, que se conocían las historias mutuas durante generaciones, se encontraban ahora atrapados en la red de especulaciones. Cada mirada intercambiada, cada palabra pronunciada en voz baja, parecía llevar el peso de la tragedia no revelada que se cernía sobre Crestwood. Alex, percibiendo las corrientes de inquietud, se movía por la plaza del pueblo como un detective que atraviesa las páginas de una novela aún por escribir, cada paso desentrañando los capítulos ocultos de la narrativa. El silencio roto de Crestwood, una vez un refugio de risas compartidas y cuentos familiares, ahora revelaba la trágica historia de una persona llamada Sarah Miller. Aparecía una nube de tristeza sobre el pueblo, dejando a todos cuestionando la trama de sus vidas aparentemente serenas. Sarah Miller, un nombre que había resonado en los labios de los residentes de Crestwood como un estribillo melancólico, emergía como la figura central en el drama que se desarrollaba. El detective escuchaba atentamente mientras se reconstruían las historias de la vida de Sarah, fragmentos de alegría, retazos de tristeza y la compleja interacción de sueños y desilusiones. La nube de tristeza que se cernía sobre Crestwood no era solo un fenómeno meteorológico, era una tempestad emocional, dejando a todos, a su paso, cuestionando la estructura de sus vidas aparentemente serenas. Las caras antes familiares ahora llevaban expresiones de preocupación, y la comunidad antes vibrante parecía un tapiz frágil, con hilos desenredados por el peso de una tristeza no revelada. Alex, en el papel de investigador y confidente empático, navegaba por el paisaje delicado de las emociones. El silencio roto se convertía en una cacofonía de pena compartida, mientras los habitantes del pueblo comenzaban a abrirse, cada uno contribuyendo con un verso a la balada melancólica de la vida de Sarah Miller. El detective, con un agudo sentido de comprensión, buscaba no solo los hechos sino también las emociones subyacentes que tejían la tela de esta tragedia intrincada. A medida que los susurros resonaban por las calles, Crestwood se encontraba en una encrucijada. La revelación de la historia de Sarah Miller había abierto una caja de Pandora de emociones, y los habitantes del pueblo, ahora unidos en el dolor compartido, luchaban con el desafío colectivo de entender y curar. El silencio roto, una vez un escudo para los secretos, se había convertido ahora en el recipiente a través del cual la comunidad enfrentaba su humanidad compartida, dejando al descubierto las complejidades de la vida frente a la tragedia. El segundo capítulo se desarrollaba, dejando a Crestwood al borde de una catarsis colectiva, preparada para enfrentar la tormenta interna y surgir más fuerte del silencio roto. En una mañana brumosa, Crestwood despertó con la noticia de una llegada misteriosa al pueblo. Alex Turner, un detective experimentado reconocido por resolver casos intrincados, fue convocado para desentrañar la verdad detrás de un incidente que había arrojado una sombra sobre la comunidad alguna vez vibrante. El murmullo de la neblina matutina parecía llevar consigo un presagio, y las calles adoquinadas,
por lo general llenas de la energía bulliciosa de la vida cotidiana, ahora resonaban con un silencio inusual. La noticia de la llegada de Alex Turner se propagó como un susurro inquietante entre los residentes de Crestwood, cada palabra cargada con la anticipación de un secreto por revelar. Alex Turner, el detective cuya reputación se extendía más allá de las fronteras de Crestwood, se convirtió en el punto focal de la intriga que se apoderó del pueblo. Su presencia sugería que lo que se avecinaba no era solo un capítulo más en la tranquila historia de Crestwood, sino un giro imprevisto que desentrañaría los hilos de un misterio latente. Las ventanas se llenaron de rostros curiosos mientras los habitantes de Crestwood se asomaban, tratando de discernir el propósito detrás de la llegada de este investigador renombrado. La neblina que envolvía el pueblo se volvió una metáfora visual de la incertidumbre que flotaba en el aire, mientras todos esperaban ansiosos la revelación de la verdad oculta tras la llamada del detective. En el corazón del misterio, la figura de Alex Turner se elevaba como un faro de conocimiento, capaz de disipar la oscuridad que se había apoderado de Crestwood. Su llegada no solo marcaba el inicio de una investigación, sino también el despertar de la comunidad a la cruda realidad de un evento que había alterado el tejido mismo de la vida cotidiana. Las calles, antes llenas de la vitalidad característica del pueblo, se volvieron testigos de una transformación sutil. La llegada de Alex Turner resonaba como el primer acorde de una sinfonía por descubrir, un preludio a la revelación de secretos enterrados y la búsqueda incansable de la verdad. Crestwood en este primer capítulo se encontraba en el umbral de una narrativa que prometía desvelar no solo los hechos del caso, sino también las capas más profundas de su propia identidad colectiva. Así, la llegada enigmática de Alex Turner inauguraba el relato, sembrando las semillas de la intriga y la anticipación en el corazón de Crestwood. El capítulo inaugural marcaba el comienzo de una travesía que llevaría a los habitantes del pueblo por los recovecos de la verdad, transformando la quietud de la neblina en el eco vibrante de un misterio que aguardaba su resolución. A medida que Alex se adentra en el corazón de Crestwood, el pueblo susurra sus secretos y el silencio roto revela la tragedia que ha caído sobre una persona llamada Sarah Miller. Una nube de tristeza se cierne sobre el pueblo, dejando a todos cuestionando la trama de sus vidas aparentemente serenas. El segundo capítulo, titulado El silencio roto, se sumerge en las profundidades del misterio que envuelve a Crestwood. Alex Turner, el detective con una habilidad innata para desentrañar enigmas, se adentra en las calles adoquinadas y los callejones que, hasta ahora, solo habían sido testigos del susurro inquietante de la neblina matutina. El silencio roto se convierte en la clave que abre las puertas del pasado en este relato. Crestwood, una vez bullicioso y lleno de vida, ahora se encuentra envuelto en un manto de secretos. Cada edificio parece retener sus propias historias, cada callejón oculta sus propios susurros, y el aire mismo parece cargado con los ecos de acontecimientos pasados. En este capítulo, la atención se centra en una figura central, Sarah Miller. La tragedia que la envuelve se revela lentamente a medida que Alex profundiza en los recovecos de la comunidad. El silencio roto se convierte en un testimonio de las voces no dichas, las historias enterradas bajo el peso de la tristeza que se ha instalado en el alma de Crestwood. La neblina que inicialmente envolvía el pueblo toma una forma más tangible, es la tristeza que se cierne sobre cada rincón, cada calle, y cada rincón de Crestwood. La quietud de la tragedia se manifiesta en la mirada de los residentes, en los suspiros entrecortados y en los rostros que llevan la carga de un pasado que ya no puede permanecer oculto. Alex Turner, armado con una mezcla de determinación y empatía, se convierte en el narrador de esta triste historia. Las calles que recorre llevan la carga de los recuerdos compartidos,
y cada puerta que se abre revela capítulos enterrados en la historia de Sarah Miller. El detective, a medida que escucha los secretos murmurados por las sombras del pasado, se convierte en un testigo de la profunda conexión que une a la comunidad en su luto compartido. El silencio roto, que alguna vez fue un escudo para las verdades incómodas, ahora se convierte en el eco de la tragedia compartida. En este capítulo, los cimientos de las vidas aparentemente serenas de Crestwood se agrietan, y la tristeza se infiltra en cada grieta, dejando a la comunidad enfrentándose no solo a la pérdida de Sarah Miller, sino también a la pérdida de la ilusión de su propia tranquilidad. El segundo capítulo de esta historia se presenta como un viaje emocional, donde el silencio roto no solo desvela una tragedia individual sino que también pone al descubierto la fragilidad de la comunidad. Mientras Crestwood enfrenta las verdades dolorosas que emergen, el pueblo se encuentra en un punto de inflexión, con la necesidad de confrontar su propio pasado y encontrar la manera de sanar las heridas que amenazan con desgarrar el tejido mismo de su existencia. En el tercer capítulo de nuestra historia, titulado Un vistazo al pasado, la trama se adentra más profundamente en el enigma que rodea a Crestwood. Alex Turner, el hábil detective, emprende un viaje a través de antiguas cartas y fotografías descoloridas para descubrir las capas ocultas del pasado de Sarah Miller. La narrativa se desenvuelve como un rompecabezas, donde cada pieza revela un fragmento de una vida marcada por luchas, sueños perdidos y la incansable búsqueda de la felicidad. Las letras amarillentas y las fotografías desvaídas actúan como portales al pasado, transportando a Alex a un mundo que se despliega con cada hallazgo. Cada carta es una ventana a los pensamientos más íntimos de Sarah, cada fotografía captura momentos efímeros de su vida, y juntas, estas piezas componen un relato completo, aunque fragmentado, de una existencia que ha dejado una profunda impresión en el tejido de Crestwood. El rompecabezas de la vida de Sarah se arma con paciencia y destreza. Cada carta revela detalles sobre sus aspiraciones, sus alegrías y las luchas que enfrentó en el camino. Las fotografías, aunque descoloridas por el tiempo, cobran vida a medida que Alex las examina detenidamente, capturando momentos que transmiten emociones más allá de las palabras. A través de este viaje al pasado, el detective descubre que Sarah Miller no era simplemente un nombre en la historia de Crestwood, sino una narradora de su propia historia, una historia tejida con hilos de esperanza y desafíos. Las luchas que enfrentó, las metas que persiguió y las desilusiones que soportó se presentan como capítulos entrelazados en el tapiz de su vida. Cada rincón de Crestwood, antes testigo de los días más felices de Sarah, ahora se convierte en un recordatorio tangible de las vicisitudes de su existencia. El rompecabezas que se arma en este capítulo revela no solo las facetas ocultas de la protagonista, sino también la complejidad de las relaciones y la interconexión de las vidas en esta comunidad. A medida que Alex profundiza en el pasado de Sarah, la historia se convierte en un medio para explorar las emociones humanas en toda su complejidad. La trama se teje con momentos de triunfo y derrota, creando una narrativa rica en matices y resonancias emocionales. Crestwood, en este capítulo, se enfrenta a su propia historia, mirando hacia atrás para comprender el presente y quizás, encontrar un camino hacia el futuro. Este capítulo, Un vistazo al pasado, se presenta como un retrato íntimo de Sarah Miller y, al mismo tiempo, como un espejo que refleja las experiencias compartidas de Crestwood. A medida que el rompecabezas se completa, los personajes y la comunidad misma se embarcan en un viaje de autodescubrimiento, confrontando las realidades del pasado para forjar un camino hacia adelante en la intrincada red de relaciones humanas. En el cuarto capítulo de nuestra historia, titulado El sauce llorón, la investigación de Alex Turner lo conduce a un rincón apartado en Crestwood.
donde un sauce llorón se erige como testigo silencioso del pesar que se ha arraigado en la comunidad. Bajo sus ramas, el detective desentraña una conexión entre el pasado y el presente, tejiendo una narrativa que trasciende el tiempo. El sauce llorón, con sus ramas extendidas y hojas que susurran secretos al viento, se convierte en un símbolo de la tristeza que ha envuelto a Crestwood. Este lugar apartado parece contener los ecos de las historias no contadas, y Alex, al adentrarse en su sombra protectora, descubre que este árbol antiguo guarda las claves para comprender la complejidad del enigma que enfrenta. Bajo la sombra del sauce llorón, el detective encuentra una conexión tangible entre el pasado y el presente de Crestwood. Las raíces del árbol se entrelazan con la historia de la comunidad, revelando capas enterradas bajo el suelo del tiempo. Cada hoja que cae parece llevar consigo un susurro de historias, como páginas de un libro antiguo que se despliegan lentamente ante los ojos de Alex. La atmósfera en este rincón apartado es cargada de melancolía y reflexión. Mientras el detective sigue los hilos del enigma, la historia se convierte en una danza entre lo antiguo y lo moderno, lo oculto y lo revelado. Crestwood, antes un lugar de risas y alegría, se ve transformado en un escenario donde la naturaleza misma se convierte en un narrador silente de la tragedia que ha marcado a la comunidad. El sauce llorón, con su presencia majestuosa, se convierte en el centro de esta etapa de la investigación. Cada suspiro del viento entre sus ramas parece contar una historia, y cada sombra proyectada en el suelo revela la interconexión entre los eventos del pasado y las realidades del presente. La conexión que Alex descubre bajo las ramas del sauce llorón se convierte en un hilo conductor, hilvanando los elementos del misterio de Crestwood en una narrativa cohesiva. Este capítulo, más que una simple etapa de la investigación, se convierte en un punto de inflexión en la historia. El sauce llorón se erige como un testigo silente pero elocuente de los acontecimientos que han dejado una marca indeleble en Crestwood. Las revelaciones que emergen bajo sus ramas se convierten en una guía para el detective, pero también para la comunidad, que comienza a comprender la profunda relación entre el pasado y el presente. En El sauce llorón, la historia se convierte en algo más que un relato de hechos. Se convierte en una exploración poética de la conexión humana con la naturaleza y la manera en que los lugares pueden convertirse en custodios de las historias no contadas. Mientras el sauce llorón llora silenciosamente, la trama avanza, revelando una narrativa que va más allá de los límites del tiempo y delinea un camino hacia la resolución de los misterios que yacen en el corazón de Crestwood. En el quinto capítulo de nuestra historia, titulado Ecos de risas, Alex Turner, el detective inmerso en el enigma de Crestwood, se encuentra en el corazón de la tragedia. Sin embargo, en este rincón sombrío, tropezará con ecos de risas que alguna vez llenaron el aire. Amigos y familiares comparten sus recuerdos, pintando un retrato vívido de la vida de Sarah antes de la tormenta. El detective se ve obligado a tamizar entre la alegría y la tristeza para encontrar la llave que desentrañará el misterio. En medio de la oscuridad, la luz de los recuerdos resplandece. Alex, entre las sombras de la tragedia, descubre que la vida de Sarah Miller no estuvo únicamente marcada por el dolor, sino que también estuvo impregnada de momentos de felicidad y risas. Los ecos de risas pasadas, ahora susurros en la brisa, sirven como recordatorio de la humanidad intrínseca en la historia de cada individuo. Los amigos y familiares de Sarah se convierten en narradores de este capítulo, compartiendo anécdotas que pintan un cuadro más completo de quién fue Sarah antes de que la tormenta nublara su vida. Cada risa compartida se convierte en un rayo de luz que atraviesa la densa niebla de la tristeza, y cada memoria compartida es un fragmento del rompecabezas que Alex está intentando armar. La dualidad de la vida de Sarah,
entre momentos de alegría y la posterior tragedia, se despliega como un tapiz complejo. La narrativa se convierte en un equilibrio delicado entre la luminosidad de la risa y la sombra de la pérdida. Alex, el detective meticuloso, debe ahora explorar la gama completa de emociones humanas para desentrañar la verdad oculta detrás de la aparente dualidad de la existencia de Sarah. Este capítulo no solo presenta una paleta emocional rica y variada, sino que también sirve como un recordatorio de la humanidad compartida que une a la comunidad de Crestwood. En medio de la investigación, la historia se convierte en un medio para sanar, no solo descubriendo los secretos ocultos, sino también recordando la esencia misma de la persona en el centro del misterio. La búsqueda de la llave que desvelará el misterio se vuelve más compleja en este capítulo. Alex, mientras se sumerge en los recuerdos compartidos, debe discernir entre las pistas que conducen hacia la resolución y las distracciones que podrían extraviarlo en el laberinto emocional. La alegría y la risa, ahora convertidas en pistas esenciales, se entrelazan con la tragedia, formando una narrativa intricada que exige paciencia y empatía por parte del detective. Así Ecos de Risas se presenta como un punto culminante en la trama, donde la luz y la sombra convergen en una danza emocional. Alex, entre risas que resonaron en el pasado y lágrimas que caen en el presente, avanza hacia la resolución del misterio, consciente de que la verdad se encuentra en la intersección de la alegría y la tristeza, y que la llave para desvelar el enigma yace en la comprensión completa de la vida de Sarah Miller. En el sexto capítulo de nuestra narrativa, titulado El velo del engaño, la investigación de Alex Turner se adentra en terrenos cada vez más complejos. A medida que el detective escarba en busca de la verdad, se encuentra con una red de engaños que envuelve los hechos reales. Los habitantes del pueblo, atados por un código de silencio, resguardan secretos que amenazan con desentrañar el delicado equilibrio entre la justicia y la lealtad. El velo del engaño se presenta como una tela fina pero intrincada, tejida con las mentiras y engaños que han sido cuidadosamente entrelazados para ocultar la verdad subyacente. Crestwood, una vez un lugar donde la confianza y la transparencia parecían ser norma, se ve ahora sumido en las sombras de la decepción y la traición. Alex, el incansable detective, se enfrenta a un dilema ético mientras se adentra en la red de engaños. La comunidad, marcada por el peso de sus secretos, se cierra en sí misma, revelando solo fragmentos selectos de la realidad. El código de silencio, que alguna vez pudo haber sido un escudo protector, ahora se erige como un obstáculo para la búsqueda de la verdad. En este capítulo, los personajes secundarios toman un papel protagónico, cada uno sosteniendo su parte del velo del engaño. Las relaciones entre los habitantes de Crestwood se tensan a medida que se enfrentan a las difíciles decisiones entre preservar la lealtad y exponer la verdad. La telaraña de secretos tejida por la comunidad se convierte en un desafío para Alex, quien debe sortear la confusión y la desconfianza para llegar al corazón de la cuestión. La dualidad entre justicia y lealtad se intensifica, formando la esencia misma del conflicto en El velo del engaño. Los personajes, atrapados en las complejidades de sus propias decisiones, se ven obligados a sopesar la importancia de la verdad frente a la fidelidad a aquellos a quienes consideran cercanos. La lealtad a la comunidad y la necesidad de justicia chocan, creando grietas en el tejido social que antes parecía inquebrantable. A medida que la trama se desenvuelve en este capítulo, la tensión emocional alcanza su punto álgido. El velo del engaño se convierte en un obstáculo imponente, pero también en un indicador de la profundidad de las relaciones y la complejidad de la condición humana. Alex, con su agudeza y perseverancia, debe descifrar la red de engaños para llegar a la verdad que se encuentra más allá de la fachada creada por la comunidad.
Este capítulo, más que un simple desarrollo en la historia, se erige como un espejo que refleja la fragilidad de la confianza y la vulnerabilidad de las relaciones humanas. El velo del engaño, que oculta verdades incómodas, se convierte en un desafío formidable para el detective y, al mismo tiempo, en un catalizador para una transformación más profunda en la comunidad de Crestwood. En el 7º capítulo de nuestra historia, titulado Lágrimas silenciosas, la trama se sumerge en la quietud de la noche, revelando un aspecto conmovedor y delicado de la investigación de Alex Turner. En medio del silencio nocturno, el detective descubre lágrimas silenciosas que hablan a gritos. Se enfrenta a un dilema moral, debatiéndose entre desentrañar la verdad y respetar las emociones delicadas que han sido ocultadas durante demasiado tiempo. Bajo la luz tenue de la luna, Crestwood se convierte en un escenario donde las lágrimas, antes retenidas en la oscuridad, emergen como testigos silenciosos de la tragedia que ha marcado a la comunidad. Alex, siempre diligente en su búsqueda de la verdad, se encuentra ahora ante un panorama emocional complejo, donde la ética y la empatía se entrelazan en una danza sutil. Las lágrimas silenciosas, aunque sin palabras, narran historias de dolor profundo y angustia. Cada gota caída en la quietud de la noche lleva consigo el peso de las emociones que han sido guardadas con celo. Crestwood, en este momento íntimo, se convierte en un lienzo donde las lágrimas trazan líneas de un relato no contado, donde la tristeza se desborda en susurros que resuenan en la oscuridad. El detective, al descubrir estas lágrimas silenciosas, se enfrenta a un conflicto interno. La moralidad de desentrañar la verdad choca con la necesidad de respetar las emociones que han permanecido ocultas en las sombras. Alex, siempre en la búsqueda de la justicia, se ve ahora obligado a sopesar la importancia de la verdad frente al impacto que esta revelación podría tener en aquellos que han guardado silencio. Este capítulo se convierte en una exploración de la vulnerabilidad humana y las complejidades éticas que surgen en la búsqueda de la verdad. La decisión de Alex de confrontar las lágrimas silenciosas se convierte en un acto de equilibrio delicado entre la necesidad de justicia y el respeto por las emociones individuales. Crestwood, en la quietud de la noche, se convierte en un testigo de las luchas morales que se libran en el corazón del detective. Las lágrimas silenciosas, más que un simple elemento narrativo, se convierten en un catalizador para la transformación de la historia. Este capítulo, impregnado de sensibilidad, ofrece una visión más profunda de los personajes y de la comunidad de Crestwood. Las lágrimas que caen en la noche se convierten en un recordatorio de la humanidad compartida, donde la verdad y las emociones se entrelazan en una narrativa rica en matices y resonancias emocionales. En el 8º capítulo de nuestra historia, titulado Sombras de Redención, emerge un destello de redención en medio de las sombras. Alex Turner trabaja incansablemente para proporcionar un cierre a una comunidad en duelo, navegando por el laberinto de las emociones humanas con empatía y determinación. En la penumbra de Crestwood, donde las sombras de la tragedia se han cernido durante demasiado tiempo, la redención se presenta como un rayo de luz. La tarea de Alex va más allá de desentrañar la verdad, ahora se trata de sanar heridas, de restaurar la confianza y de ofrecer a la comunidad la posibilidad de encontrar un camino hacia adelante. La redención, como un destello en la oscuridad, sugiere la posibilidad de un renacer, una renovación después de la desolación. Alex, con su compromiso inquebrantable, se convierte en el arquitecto de esta redención, trabajando en la sombra para tejer los hilos que conducirán a la comunidad hacia la curación. En este capítulo, el detective se encuentra navegando por el complejo tejido de emociones humanas. La empatía se convierte en su brújula, y la determinación, en su motor. La tarea de Alex no es solo descubrir la verdad detrás de la tragedia,
sino también guiar a aquellos que han sido tocados por el dolor hacia un estado de aceptación y eventual redención. El laberinto de emociones humanas se vuelve más intrincado, pero Alex, con su destreza y compasión, avanza paso a paso. Cada conversación, cada gesto de consuelo, es una contribución a la redención colectiva de Crestwood. Las sombras que antes oscurecían la comunidad comienzan a disiparse gradualmente bajo la influencia restauradora de la redención. La labor de Alex no es solo un ejercicio de resolución de casos, sino una obra de compasión y empatía. Los habitantes de Crestwood, en su búsqueda de respuestas y consuelo, encuentran en el detective no solo a un investigador, sino a un guía que los ayuda a atravesar el difícil viaje hacia la recuperación emocional. El título Sombras de Redención encierra la idea de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza de redención puede surgir. Las sombras, en lugar de ser opresivas, se convierten en el telón de fondo contra el cual se destaca el acto transformador de sanar y reconciliar. Alex, al convertirse en un faro de redención, ilumina el camino hacia adelante. Este capítulo, más que un punto en la trama, se convierte en un punto de inflexión emocional. Las sombras ceden ante la posibilidad de un nuevo comienzo, y la redención se revela como el catalizador que permite que la comunidad de Crestwood recupere su vitalidad y esperanza. En medio de las sombras, la redención se erige como la fuerza motriz que guía a todos hacia un futuro que, a pesar del dolor pasado, lleva consigo la promesa de la renovación y la curación. En el 9º y último capítulo de nuestra historia, titulado La luz sanadora, la luz reveladora de la verdad disipa la oscuridad que envolvía a Crestwood. A medida que el sol se eleva en un nuevo día, los habitantes del pueblo encuentran consuelo al comprender las complejidades del espíritu humano, aprendiendo que incluso frente a la tragedia, existe la esperanza de curación y renovación. Este capítulo final se presenta como la culminación de la travesía emocional y la resolución del misterio que ha afectado a Crestwood. La luz sanadora de la verdad actúa como un faro que disuelve las sombras persistentes, iluminando cada rincón del pueblo con la claridad liberadora que solo la sinceridad puede brindar. Con la verdad revelada, la comunidad se enfrenta a sus propias verdades incómodas y, al mismo tiempo, experimenta la catarsis de la aceptación. La luz sanadora se convierte en un agente de transformación, permitiendo que Crestwood deje atrás la carga de la tragedia y abrace la posibilidad de un futuro marcado por la esperanza. En este capítulo, los habitantes de Crestwood se sumergen en la comprensión profunda de las complejidades humanas. Las cicatrices del pasado, aunque permanentes, dejan de ser heridas abiertas y se convierten en testigos de la resiliencia y la fortaleza del espíritu humano. La luz sanadora destaca que, incluso en medio de la oscuridad, hay espacio para la curación y el renacimiento. La narrativa, ahora imbuida con un tono de aceptación y reconciliación, lleva a los personajes y a la comunidad hacia un nuevo comienzo. Las relaciones que fueron tensadas por los secretos y la tragedia encuentran una base sólida en la verdad compartida. El pueblo, antes envuelto en el velo de la desconfianza, comienza a reconstruirse sobre cimientos más sólidos de comprensión mutua. A medida que la luz sanadora se propaga, el peso emocional que ha marcado a Crestwood se disipa. Los habitantes del pueblo, al enfrentar la verdad de manera colectiva, encuentran una conexión más profunda entre ellos. La narrativa, que en un principio exploraba el misterio y la tragedia, se transforma en una historia de resiliencia, aceptación y la capacidad del espíritu humano para sanar. El amanecer de un nuevo día simboliza no solo la conclusión de la trama, sino también el comienzo de una nueva fase para Crestwood. La luz sanadora no solo ilumina el camino hacia adelante,
sino que también deja espacio para que la comunidad reflexione sobre las lecciones aprendidas y las oportunidades de crecimiento que se presentan después de atravesar la oscuridad. En La luz sanadora, la historia cierra su ciclo, pero la resonancia de la narrativa perdura. Crestwood, ahora bañado en la luz liberadora de la verdad, se convierte en un testimonio de que, incluso en medio de la adversidad, la humanidad puede encontrar esperanza y renovación. Este capítulo final, más que un cierre, es una celebración de la capacidad del espíritu humano para sobreponerse y encontrar luz incluso en los momentos más oscuros.